Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, en donde te encuentres. Pues vamos a iniciar esta sesión, que es nuestra sesión cero, platicándoles sobre qué es lo que vamos a aprender, ya que en esta sesión intentamos darles las primeras bases de conocimientos sobre lo que es inteligencia emocional y cómo es aprender estas 5 fases o estos 5 aspectos importantes y qué es esto que tú podrías estar necesitando aprender para poder desarrollarte como una persona mucho más integral. Entonces voy a empezar a platicar sobre este taller y proyectándoles 5 fases para cambiar tu mundo interior con inteligencia emocional en acción. Y pues su servidora, Laura García Martínez, psicóloga y coach. Soy directora de Deseo de Inteligencia Emocional, una consultoría que tiene más de 30 años funcionando, apoyando a las personas en poder arreglar la inteligencia emocional en un orden estructurado dentro de cada persona. Eh, ¿Hacia dónde vamos en esta charla? Voy a tratar de ser bastante precisa en ir explicando estos puntos. Lo primero, pues, es que hay que entender que es un regalo. Es un regalo que alguien seguramente te compartió la liga, te compartió información, alguien que ya ha entrado aquí a los cursos a través de los años, te vio con alguna necesidad y dijo, por favor, acude, atiende, y siempre estamos en la disposición de poder apoyar a las personas. Así que tómalo así, es un regalo, recíbelo como tal y aprende todo lo que puedas aprender para ti en este momento. Vamos a aprender sobre lo que es la inteligencia emocional y sobre lo que no es inteligencia emocional, sobre todo sobre los conflictos internos que estamos viviendo y que de una manera u otra se proyectan hacia nuestra vida exterior y bueno, nos van impedimentando el ser más funcionales, ¿no? Y pues vamos a ver el origen un poquito, sí, desde dónde viene. Y nuestra estructura de matriz va a ser aprender sobre el círculo virtuoso de la inteligencia emocional. Esto quiere decir las fases correctas de cómo sí deberíamos ser inteligentes emocionalmente y por qué es que no nacemos de esta manera. Y vamos a practicar una herramienta de responsabilidad mental. Vamos a hacer un cambio de estructura mental con esta herramienta. Arrancamos todo el compendio de nuestro curso formal, que es el C-Coaching Inteligencia Emocional, y a partir de esta herramienta empezamos a funcionar con todas las demás. Así que vamos a darle con todo, muchachos. Empezamos con ciertos datos. Estos datos son una realidad. Muchos de nosotros podríamos estar viviendo algo de ansiedad o depresión y ni siquiera nos damos cuenta porque, como siempre les digo, del 1 al 10, el 10 sí se nota de ansiedad o sí se nota de depresión. Sin embargo, cuando nos encontramos en un 1, 2, 3, a veces hasta el cuarto lugar de esta calificación interna, pues decimos que lo podemos soportar, pero al final del día no soportamos muchas cosas y nuestro estadio emocional se puede convertir en algo que nos impedimenta vivir, este, pues exitosamente, ¿no? Algo de los datos que debemos de saber es que vivimos con un 30% de esta ansiedad en una ansiedad moderada, pero el 19% sufre de una ansiedad severa. Estos son datos de la OMS. Entonces, es un alto porcentaje de la población que está registrada, porque pues te estás de acuerdo que no todo el mundo confiesa y no todo el mundo dice, pero ya con esta data pues nos puede decir bastante la información, ¿verdad? El 15%, 15.4% sufre de depresión, eso es lo que se ha venido reportando. Entonces, a veces este tipo de ansiedad o depresión es la que sí pasa del nivel 5, nivel 6 y ya lo puedes detectar. Pero, ¿qué pasa cuando estás en otros números y muchas veces más bajos y muchas veces dices, así es mi personalidad, así reacciono yo, así soy yo? Y de esta manera, pues te puedes convertir en alguien que no está logrando sentirse pleno tampoco. En cuanto a los varones, estas ansiedades o depresiones ocupan una discapacidad en el 9º lugar. Es decir, para los varones, del 1 al 10, no, en el 9º lugar se encuentran los varones como una incapacidad para poder ir a trabajar o para poderse levantar y ser funcionales. Es el 9º lugar. Pero
Es el primer lugar de discapacidad para las mujeres a nivel nacional, porque cuando nosotros sufrimos de este tipo de ansiedades o depresiones, en esos niveles que nos imposibilitan funcionar, ya estamos logrando llevarlo a momentos en donde yo me quedo tirada en la cama, ya no puedo asistir a trabajar, pierdo trabajos, se convierte una relación en insoportable o insostenible, y todo esto viene afectando nuestro mundo emocional, porque no todo es sufrir ansiedad o depresión, y porque pues se puede ir soltando, desarrollando en muchas otras cosas o aflicciones, ¿no? Que nosotros podemos ir viviendo. Hay que distinguirlas y para eso pues nosotros trabajamos en lo que es la consulta individual, ¿verdad? Ahora, los estudios demuestran que el trabajo con la inteligencia emocional hace que esta capacidad interna de acopio de herramientas que tenemos a través del estudio y preparación pueda hacer más viable que nosotros podamos manejar el estrés que genera emociones que fomentan la depresión y la ansiedad. Porque así pues, a través de ir estudiando nuestras emociones y entendiendo los orígenes y viendo nuestras reacciones, entonces nosotros podemos generar estrategias que nos ayuden a eliminar o modificar o raquetear, les digo, lo que son los pensamientos negativos que nos envuelven internamente para poder distorsionar nuestra realidad y este mundo que estamos percibiendo hacia afuera. A veces es distorsionado, a veces es realidad, pero en cualquiera de las dos situaciones tenemos que hacer toma de decisiones y cambios, ¿sí? Ahora, bueno, si estos estudios dicen que la inteligencia emocional es una muy buena herramienta, una muy buena estrategia, pues nosotros lo que proponemos es ayudarlos a desarrollar la inteligencia emocional a través de un proceso terapéutico intenso. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Algunos podrán entenderlo más fácilmente que otros. De entrada, la inteligencia emocional es un conjunto de herramientas que vamos a ir utilizando en conocimiento profundo de cada una de las etapas. Ahora, antes de esto necesitamos entender si es lo mismo una emoción, un sentimiento o un estado de ánimo, porque muchas veces acudes a consulta o a un curso porque es que quiero manejar mis emociones, quiero quitarme mis emociones negativas, quiero quitarme el enojo, quiero manejar que mi depresión se vaya y este sentimiento que no me abandona, me encuentro en un estado de ánimo terrible. A ver, sí es bueno darle nombre a todo, pero nada más aquí les voy a dar una diferencia, porque, bueno, una diferencia muy específica, porque sí es importante que podamos comprender qué es eso que quiero trabajar. Una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo. La verdad es que de una manera u otra, se los voy a dejar aquí en pantalla para que lo vean. O sea, una emoción es una respuesta psicológica o fisiológica inmediata a un estímulo específico. Las emociones son intensas, son de pico, le llamamos, porque son de alta intensidad y baja duración, así como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa o el enojo son emociones. Si tú te ganas la lotería hoy en la mañana, ¿verdad? Dices, ¡oh, qué emoción! Sí, pero al ratito te enteras que tienes que pagar el 35% de impuestos y ¡ah, qué tristeza! Entonces, este estado de ánimo, perdón, esta emoción entra y sale, entra y sale. Las emociones, pues, entran y salen rápidamente, son de corta duración, así lo puedes distinguir cuando te sientes de manera diferente rápidamente, esa es una emoción. Los sentimientos, aquí es curioso, es una interpretación consciente, o sea, tú en los sentimientos ya le metiste un modelo mental, ya le metiste una idea, y es subjetivo a una emoción, o sea, los sentimientos son más duraderos, ¿sí? Que las emociones y están influenciadas por las experiencias previas. Y esas experiencias previas que tuvimos que nos generaron cierto pensamiento o cierta experiencia de aprendizaje, como el sentimiento del amor, o puede surgir de la emoción de la alegría y la conexión profunda con alguien a través de la experiencia en el tiempo, ¿verdad? Por el buen trato, la compañía, la atención, y entonces el amor se puede presentar, ese es un sentimiento. Y los estados de ánimo son generalizados o persistentes, ¿no? No están necesariamente relacionados con un solo estímulo. Los estados de ánimo duran horas, días, semanas, meses y a veces años.
Entonces, la duración, si se fijan, es un determinante para poder diferenciarlos. De hecho, los estados de ánimo como la depresión o la ansiedad, que son estados de ánimo que ya están alterados nuestros eh, mm, biomarcadores, ¿no? O la conducta bioquímica interna ya se altera por un sinfín de factores que ya hablaremos más adelante. Entonces, un estado de ánimo se estaciona en mí y así vivo y pudiera ser muchísimo tiempo, tanto que inclusive yo mismo digo, así soy, ¿no? Ese es mi carácter y no necesariamente es mi carácter de esa manera. Entonces, si se los pongo en un gráfico, una emoción es todo lo rojo, entra, sale, entra, sale en un mismo día. No es que seas bipolar y no es que tú seas súper voluble, es que así son las emociones, entran y salen constantemente. Solo que normalmente nosotros no tenemos la capacidad de distinguir verbalmente cada emoción que voy experimentando. De hecho, la mayor parte de nosotros distinguimos como en el kinder, ¿no? Las 4 caritas, feliz, triste, más o menos va, y enojado, y ya. O sea, no hay más que esa distinción y la verdad es que existen muchísimo más emociones para los que saben y distinguen de 150 a 250 palabras que describen emociones o estados de ánimo o sentimientos. Entonces, el mundo emocional es mucho más vasto, no es todo enojo y no es todo felicidad ni alegría. Hay que irlo entendiendo más profundamente. Eso lo vamos haciendo a través de todos los niveles de estudio de psicoaching. Lo morado que tú ves aquí, esto podría representarse como los sentimientos que son más duraderos o más constantes, pero no de tanta intensidad. Y lo que ves como gris claro, esto es un estadio emocional, se queda así plasmado, atascado en ti, constante, tanto que tú podrías decir, así soy. Pero habría que apoyarte a distinguir individualmente qué estás viviendo, cómo estás, para poder distinguir si podemos ayudarte a mover en cualquiera de estos estadios en los que te encuentres. ¿Cómo lo vamos haciendo? Bueno, pues vamos haciéndolo ya sea de manera individual o grupal, pero en nuestro curso estrella de deseo de inteligencia emocional está basado en el curso de Coaching, que se centra de esta manera en lo que le llamamos la estrella de la inteligencia emocional o la estrella virtuosa, para nosotros tocando los 5 puntos como una estrella, ¿no? De hecho, cuando nos graduamos tenemos nuestras 5 estrellas. Vamos a ir desglosando los pasos para poder ser inteligente emocionalmente con éxito. Lo primero que tenemos que hacer dentro del proceso, correcto, ¿no? Del deber ser o virtuoso de la inteligencia emocional es tener una gran capacidad de autoconocimiento. Y bueno, dentro del autoconocimiento, muchísimas cosas que aprender y es un constante de toda tu vida irte conociendo y reconociendo, porque cada experiencia que tienes va generando una modificación, un cambio mental o de actitud o de sensación. Entonces sí es importante ir sabiendo esto en el día a día, pero comprender que hay una historia que te forma y te deforma. La percepción o autopercepción es importante para poder empezar a trabajar en el mundo de la inteligencia emocional. De entrada tenemos que saber la historia parental o la historia de los abuelos de entrada. O sea, yo tengo que saber de dónde vengo, de dónde provengo, porque es importante detectar las repeticiones de patrones o lo que le llamamos lealtades también. A veces imagínate que tú eres una persona que tiene impulsos de andar quemando cosas, como medio pirómano, ¿no? Entonces, resulta que tus papás, pues muy tranquilos y muy amables, y tú andas queriendo quemar todo. Vamos a suponer, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, pero resulta que a lo mejor allá tus abuelos vivieron experiencias en donde vivían cerca de un bosque y los bosques se incendiaban y andaban apagando fuegos y le encontraron el gusto para apagar fuegos. Esto es un ejemplo. Entonces tú traes una información de ADN heredada, de tal manera que pues esto podría tomar una explicación de por qué tienes esta conducta y cuando conectas con la información, tú tienes, así es el cerebro, ¿qué les puedo decir? Yo cuando nací, estuve en este planeta, así estaban las cosas, ¿no? Nuestro cerebro requiere de tener una conciencia conectada para entender de dónde viene y entonces toma una decisión de acción de modificar o no modificar. Así vamos. Pero entonces la historia
es importante irla entendiendo, la historia política, social, económica que se podría estar viviendo en el tiempo en el que tus abuelos tuvieron a tus padres. Y ahí es donde es importante ir viendo la historia parental. La historia parental, eh, igual que la de los abuelos, necesito entender quiénes son, en qué circunstancias crecieron, en qué circunstancias fueron criados, qué aprendizajes tuvieron, cómo fue su experiencia con los padres, cómo fueron creciendo y en qué condiciones yo fui procreado, ¿verdad? O sea, tengo que saber esa historia y muchas veces como mamá o papá están muy ocupados o mamá o papá están muy lejos de nosotros, emocionalmente, pues no conectamos o ni queremos prestarles atención o no recordamos. Mucha gente no tiene una aparente recolección de la información o de la historia y entonces yo me quedo con un hoyo de información en la historia que yo tengo porque no comprendo la realidad. Esto es como estar viendo una película y de repente tú te quedaste dormido en un tramo de la película y no, pues no, sí la sigues viendo, pero no entiendes qué pasó y qué pasó con la historia, como que algo te faltó. Bueno, no saber la historia de los abuelos o la parental, que es ir sabiendo tu historia personal también, pues genera que tú no te comprendas, ¿no? O sea, tú no sepas quién eres, qué eres, de dónde vienes, cuáles son los factores que vinieron interviniendo para que tú te formaras o te deformaras en tu manera de pensar, de percibir, de sentir, porque pues vienes con una historia heredada más una historia que se va creando con el ambiente social. Dentro de esta historia personal, que también es importante en el autoconocimiento, pues tienes que recordar tus aprendizajes, tus momentos, vamos a llamarles momentos de trauma o no, porque los de trauma son todos estos momentos de impacto, positivo o negativo, pero son los que me impactan para lograr hacer un aprendizaje específico de conducta hacia el futuro. Por ejemplo, si a ti te fue muy bien en la escuela, en el kinder, que todo el mundo te aplaudía y te reconocía cada vez que te levantabas del asiento, cada vez que entregabas una hoja, entonces, esa conducta que fue social hizo que tú tuvieras un aprendizaje de recibir reconocimiento, que en el hoy, ¿verdad? A través del tiempo, te haces hambriento de que alguien te esté reconociendo cosas. Entonces, así pues, la historia hace que yo me convierta en una persona que puede no estar siendo funcional, porque ¿qué pasa cuando no recibo ese reconocimiento? Entonces me deprimo, me enojo, me molesto, me siento insuficiente, estoy reclamando, ando tóxico, tóxica. Bueno, este es un ejemplo de muchísimos. Entonces, hay gente que me dice, no, bueno, es que yo no recuerdo de mis 10 años para atrás o de 6 años para atrás. Otros tienen memorias increíbles desde meses o un año. Entonces, bueno, esta historia se tiene que ir organizando para ir revisando cuáles fueron los aprendizajes y por otro lado, revisar si los aprendizajes fueron los correctos, porque no muchas veces aprendemos lo correcto de lo vivido. No siempre estuvimos al lado de alguien que nos pudiera acompañar, ¿no? En un aprendizaje, un maestro, un mentor, nada. O sea, fuimos solitos como animalitos de la creación y entonces pues hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos en ese instante. Para tener un buen autoconocimiento, un nivel de autoconocimiento sano y saludable, valga la redundancia, ¿no? Con nosotros mismos, esto es un escarbar la información en nosotros poco a poco, siempre equiparo este proceso que hacemos como hacer una mina, ¿no? Minar. Entonces buscamos, escarbamos, 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 apuntalamos para cuidar bien que no se nos derrumbe nada, pues seguimos buscando, encontramos cosas, las transformamos, las sacamos o las dejamos y volvemos a colocarlas de una manera diferente, apuntalamos, seguimos escarbando y así es. El autoconocimiento es un escarbar constante hasta que te sientas lo más satisfecho con el ahora, ¿no? Que puede ayudarte a ser una persona fortalecida para crear una imagen futura certera para ti. Suponiendo que dentro de esta historia personal también tú vas conociendo cuáles son tus acciones, tus reacciones, en el mundo emocional todo está relacionado con las acciones, entonces tienes que ir explorando esto. ¿Cómo reaccionas ante qué circunstancia? ¿Cuáles son los estímulos que se presentan en tu vida que son reactivos para ti, que son gatillo para accionar inadecuadamente? ¿Cómo está tu mente en todo este proceso?
en qué momento del cíclico del año, del mes te encuentras, en fin, muchas cosas para poder ir explorando en esta historia personal de quién eres, cómo reaccionas y cómo pudieras estarlo mejorando. Entonces, esta parte, ¿verdad? De tu reaccionar, pues si tú te conoces constantemente en esta exploración, tú podrías pasar a la segunda fase de la inteligencia emocional, que es el conocido autocontrol. El autocontrol o gestión emocional es cómo administrar todo eso que ya descubriste en ti, que ya reaccionaste, que ya el origen fue, que las explicaciones son tales. Entonces ahora sí tú podrías pasar a decir, bueno, tomo decisiones conscientes o inteligentes para poder gestionar el mundo de las emociones, el mundo de los estímulos y el mundo de las decisiones desde una posición de madurez emocional realmente consciente, lo cual no todos tenemos y en la actualidad vamos careciendo de esta parte porque no estamos teniendo las nuevas generaciones un mundo de experiencia vivencial ante situaciones pues, reales. Estamos muy salvaguardados, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que iremos tocando. Para poder manejar el autocontrol también nosotros ofrecemos 3 aspectos importantes para irlo descubriendo y administrando. Lo primero que les vamos enseñando es cómo la respiración adecuada como una técnica de soltar endorfinas a nuestro sistema nos puede ayudar a administrar cualquier pico emotivo inadecuado de las emociones en nosotros. Porque cuando nos encontramos en picos de lo que mucha gente le gusta llamar como emociones negativas, como la ira, o la venganza, por ejemplo, entonces nosotros tomamos decisiones algo desproporcionadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena herramienta de práctica de una respiración consciente que nos ayude a soltar al sistema o al torrente sanguíneo de endorfinas, estas hormonas hacen que nosotros tengamos un nivel de calma o de contención del sistema nervioso y nos ayuda a poner la conexión mental con la emocional para tomar decisiones más óptimas. Entonces, esto se los vamos enseñando, hacemos un gran hincapié y ahorita ustedes escuchándome podrían decir, ah, bueno, está bien fácil, ahorita respiro. No, bueno, ni aun dándoles la herramienta, muchachos, la usan todo el tiempo y se les quiere poder olvidar, pero vamos en una constante cuando estamos estudiando todo este diplomado personal de desarrollo, pero vamos a ir tomando calma, ¿no? Si yo quiero seguir manejando una suma del control emocional o de la administración emocional, debo de entender que cuando yo me encuentro en un estadio emocional estacionado, ¿no? Ya les expliqué lo que es el estadio. Quiere decir que hay una alteración orgánica, también bioquímica, y que entonces yo necesito accesar a poder cambiar o reajustar de nuevo esta bioquímica orgánica. Verán, las glándulas secretan hormonas y estas hormonas tienen una correlación muy íntima con los estados anímicos y con las emociones. Entonces, si yo traigo alterada una glándula que secreta hormonas por la razón que sea, entonces yo voy a tener ciertas actitudes o reacciones o seré reactivo y entonces no habrá terapia, no habrá pastilla que me quite nada de esto, sino entiendo que primero necesito tener un balance orgánico. Ni la respiración te va a ayudar, necesito tener un balance orgánico. Para esto nosotros manejamos a nivel ya clínica el programa ortomolecular, que es una revisión de tus glándulas principales que trabajan con los procesos emocionales y entonces ya brindamos después de tener esta evaluación, este examen, brindamos un programa de recuperación orgánico a través de vitaminas, minerales, aminoácidos que ayudan a poder coadyuvar la mejora junto con una alimentación específica para el tipo de sexo, edad, actividad, y todo lo vamos conjuntando para poder lograr una mejora de esos estados anímicos que no son los que queremos tener en ese momento, como las ansiedades o depresiones, ¿no? Entre las más comunes que atendemos en clínica.
Y ahí vamos sumando, ¿verdad? Que si yo tengo una herramienta como una respiración que me ayuda a soltar una endorfina, pero además yo estoy teniendo una conciencia orgánica de todo lo que está ocurriendo en mí con un poco mayor educación que les damos en otro momento, no en esta sesión. Entonces yo también ya puedo ir sumando conscientemente cómo la comunicación asertiva me ayuda a poder gestionar de una mejor manera todo el mundo emocional que vibra dentro de mí y que entonces yo ya puedo poner en palabras claras sin entrar en picos de peleas o de gritos o de llanto o de desesperación, porque estas reacciones, ¿no? Son las que nos van impidiendo poder hablar y entonces terminamos diciendo puros peyorativos, malas palabras, gritando, manoteando y abandonando, o sea, abandono el trabajo, abandono la pareja, abandono la discusión o la plática que tengo, termino abandonando muchas cosas porque no tengo la manera de poner en palabras claras qué es esto que se me anuda aquí en el pecho y que no puedo sacarlo y me genera una gran frustración para poder accionar de una manera diferente yo o sobre todo que me frustra no poder lograr que alguien haga lo que yo quiero. Entonces, ir explorando todo este mundo es muy interesante, ¿no? Pero nunca generaré una buena técnica de control emocional o administración emocional si no entiendo todos estos tres aspectos y los voy trabajando poco a poco desde cómo me voy conociendo un poquito más cada vez. Así que cada vez que me conozco, logro una más de estas tres habilidades para poder hacer un autocontrol. Y cuando yo manejo esto con mayor éxito, entonces puedo pasar a la tercera fase de la inteligencia emocional, que es lo que llamamos la automotivación. La automotivación hay que entenderla, muchachos, como agarramos la palabra motivación y vamos a decir que necesito encontrar los motivos o razones para moverme a hacer cosas diferentes. Porque muchos entienden que la motivación es como una porra, ¿no? De chiquitibum, bombita, ahorita, ahorita, y vamos, ¿no? Y la verdad es que no, la motivación es algo que viene de afuera. Tengo que entender que la motivación es algo que viene de adentro, por eso se llama automotivación, porque solo yo conozco las razones que me harán moverme a hacer algo distinto o no. Y aquí, tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta para esa automotivación, para ese moverme, para ese saber por qué me voy a mover, con qué motivos, para dónde, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que tenemos que ir viendo en esta automotivación, me muevo para acá, es pues las razones para cambiar, ¿verdad? O las razones para moverme. O sea, si me muevo de la sala a la cocina, tengo que entender para qué, o sea, cuáles son las razones para qué me estoy moviendo. Porque si nada más me voy a pasear de un lado para otro, pues no estoy haciendo nada, no construyo nada. O para qué me voy a mover de este trabajo a otro, para qué me muevo de un departamento a otro, para qué me muevo de una relación a otra, para qué dejo una relación, para qué. Todo esto del para qué, es decir, entender qué pasa dentro de nosotros desde el mundo de los motivos racionales, es importante para saberme mover, porque aunque venga mi mamá, venga mi papá, venga el jefe, venga el papa, venga quien quieras que venga, a decirte, haz esto, no te vas a mover a hacerlo. ¿Por qué? Porque no te da la gana. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que tú andas queriendo buscar. Pero más triste es cuando ni siquiera sabes a dónde quieres ir y eso, bueno, esto también hay que buscarlo acá en el autoconocimiento, ¿no? Entonces vamos buscando mucha información. Pero suponiendo que si supieras, pues a dónde quieres ir, pues tienes que entender que vas a tener que ir haciendo cambios o si sabes lo que quieres lograr, vas a tener que ir haciendo ajustes, cambios, modificaciones. Entonces, lo primero es para qué quiero cambiar, para qué quiero estar más delgado, para qué quiero que mi relación mejore, para qué quiero yo tener un nuevo puesto, y podrás decirme, pues, para ser feliz o para tener más dinero, pues bueno, es una buena razón, pero si no sabes el caminito exacto del punto A al punto B, pues, ¿cómo lo recorres? ¿No crees? Y entonces, ya que sabes las razones del cambio, pues entonces lo que sigue inmediatamente es, órale mi chavo, muévete de donde estás. No solo contemples, hay que moverse, hay que pedir un ascenso, hay que decirle a la pareja que no le me gusta tal o cual cosa, que se habría manera de poderla ajustar. No te quedes en el pensamiento, es
salte de la zona de confort, salte de la zona acostumbrada. La zona de confort es la zona en la que estás acostumbrado a estar, no es la zona cómoda, no confunda la traducción en inglés. La zona de confort en la que nos encontramos queriendo que los demás se muevan para que yo sea feliz o esté a gusto, es la más equivocada. O sea, yo debo de moverme hacia donde yo me encuentro sintiéndome tranquilo o feliz. Es esa zona de la que tengo que salir de la acostumbrada, porque la acostumbrada no me ha dado el resultado que a mí me gustaría tener. O sea, la verdad es que reconócelo, ¿no? Y entonces ya podrías encontrar los motivos por los cuales tú has accionado, reaccionado de la manera que has venido haciéndolo en algún momento de tu vida, porque también nuestra mente es bien increíble. O sea, si yo no me entiendo y no entiendo de por qué siempre le grito a la gente, por qué siempre me encuentro el mismo tipo de persona y por qué nunca puedo hacer que las personas hagan lo que yo quiera. O sea, si tú todas estas preguntas te las haces y no encuentras por qué y la respuesta, pues no te mueves al cambio y entonces no vas a lograr comprender por qué tu comportamiento es de tal o cual manera. Entonces, cuando entiendas estos motivos un poco más internos, que lo hacemos desde el autoconocimiento, entonces tú sabrás cómo moverte hacia un cambio y salir de la zona de confort. Suponiendo que tú te conoces, ya te gestionas y ya sabes hacia dónde vas al cambio en estos 3 pasos, que son fíjate bien, te corresponden a ti, solo a ti y nada más a ti, a nadie más. Porque no puede venir alguien y decirte, yo te conozco mejor que tú, te conozco mejor que la palma de tu mano. No, pues sí estaría difícil que alguien llegara y te dijera eso porque pues, o qué pereza de tu parte o qué grandeza de la otra persona. No, pues, no, o sea, te toca a ti, solo a ti. Y nada más a ti te toca administrar tus emociones y controlar tu mundo interno, para una mejora personal y continua. No puede llegar alguien y yo te diga, yo te controlaré, o tú quererle soltar el control a alguien más y decirle, contrólame, hazme que me sienta más bien o más peor, o no es posible. Y tampoco puedes permitir que alguien esté echándote porra para que hagas algo. Y tampoco alguien que te esté animando y que te esté diciendo cuánto vales y para que te salgas de la zona acostumbrada. O sea, no, todo eso te corresponde a ti, pero descubrirlo, herramientarte y pasar a acciones específicas toma su tiempo, definitivamente, y aquí es donde los vamos a acompañar. Suponiendo que ya te conoces, ya te administras, sabes hacia dónde vas, te mueves. Y entonces todo este trabajo que estás haciendo contigo, pues te hace una persona que puede trabajar en la empatía, que es cuando empieza el trabajo hacia las demás personas, hacia afuera de ti. Y entonces hay 3 habilidades para ser empático que tienes que haber desarrollado, porque si no las desarrollas contigo mismo, no las vas a sentir hacia los demás. Y la primera es aprender a tener tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es aceptar las diferencias entre tú y las demás personas. No todos son tan rápidos como tú, no todos son tan inteligentes como tú, no todos piensan como tú, porque todos han vivido historias diferentes a la tuya, no todos sienten en la intensidad que tú sientes, no todos se sienten como tú quisieras que se, no todos. Entonces, aprender de la diversidad, lo voy a poner en un ejemplo muy, muy drástico ya de los 70s, ¿no? En donde la tolerancia es aceptar que hay blancos y negros y es convivir tranquilamente, sin hacerles caritas, sin sentirnos superiores, sin hacer sentir menos a nadie. Eso es tolerar, ¿sí? No es aguantar, no me confundas, porque cuando tú empiezas a aguantar algo, ya es otro departamento. El aguantar es soportar, es algo que te desagrada y lo estás soportando por una conveniencia superior. Y pues bueno, ese es otro departamento. Pero si tú quieres decir, o ahorita compruébenme, si realmente ustedes creían que eran personas sumamente empáticas, primeramente tienes que tener una tolerancia del 100 hacia ti mismo, ¿no? Y tu interior, lo iremos viendo, y tu interior y con mucha tolerancia, y luego, pues si tú la tienes contigo, la tolerancia hacia afuera. Para ser empático tienes que desarrollar la paciencia de un monje, es donde nada te inmuta, ¿verdad? Paciencia significa aprender a esperar en el tiempo, por eso les decimos pacientes, ¿no? Como en el IMSS. Porque estás ahí sentadito esperando
tiempo, 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 tiempo hasta que te toca, ¿no? Entonces, la paciencia es la habilidad de poder esperar o saber esperar sin desesperación, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, una persona que es empática sabe esperar a sus propios cambios, a su propia evolución y por ende esperar a los cambios y evolución de las demás personas. Porque, pues es que resulta que yo cocino una sopa bien rápido en 3 minutos y yo espero que mi hijo la cocine igual de rápido, porque si no es un inútil, porque si no es un flojo, porque si no es un tonto, porque si no, y ya lo empiezo a insultar y esto lo estoy diciendo bonito. O si es que mi pareja, eh, pues resulta que es más chico que yo, más chica que yo, y entonces a nivel evolución, pues va atrasado 5, 10 años comparado conmigo. Yo ya quiero que haga las cosas que yo hago, que logre lo que yo he logrado, pero pues no tenemos el mismo tiempo, ¿no? Entonces yo tengo que ser paciente en la evolución de alguien a través del tiempo. Eso es si yo quiero ser una persona empática. Por último, si quiero ser una persona empática, tengo que tener compasión. La compasión no es lástima, muchachos, no me la confunde, si la quiere buscar en el diccionario, dele, pero la compasión es amor, ¿sí? O sea, es tener esta capacidad de amar a las personas y el amar es esta aceptación, ¿no? Y esta entrega que tú tienes, en donde tú eres una persona que intenta comprender la realidad de la otra persona sin un juicio dramático, ¿no? Entonces, no es de que pobrecito, porque mire, la lástima es una contemplación de conmiseración, ¿no? Así de, ay, pobrecito, y ya, no haces nada. Pero la compasión está acompañada de esa observación de que algo le hace falta a la otra persona, pero haces algo por la persona. Esa es la compasión. Haces algo. O sea, no es lo mismo, ver que tu compañero de trabajo está tratando de sacar una copia y no sabe cómo usar la copiadora y tú digas, pobre niño, ¿verdad? No sabe usar una copiadora. Y la compasión dices, híjole, no sabe, ¿verdad? Voy a apoyarle en hacerlo. O sea, no es que le tengas lástima, es que es compasión, es en amor ayudas al prójimo. Cuando tú quieres ser una persona realmente empática con los demás, bueno, tuviste que haber practicado la paciencia, la tolerancia y la compasión contigo mismo, ¿verdad? Arduo trabajo, muchachos. Entonces, revisa qué tan empático eres, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, no, 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 yo soy súper empático con las personas y hasta me describe la empatía, pero la verdad es que estos 3 requisitos no los practicas ni al 100, a lo mejor al 20, al 30, pues bueno, es un poquito empático, ¿verdad? Si tú eres una persona que ya ha trabajado bastante en ti con un autoconocimiento profundo, un manejo emocional exitoso y te mueves acertadamente en tus propios cambios, superándote a ti mismo, pues obviamente que esto hace que tú veas al mundo o a las personas de una manera diferente, porque no es lo mismo haber trabajado en ti que no haber trabajado en ti, porque cuando no has trabajado en ti, ves el reflejo negativo de tu persona fallida en otros. Si me choca, me checa. Trabajaremos bien profundo en analizar esto más adelante dentro de los cursos. Si tú ya eres una persona empática, entonces podrías llegar a tener relaciones interpersonales y subrayo sanas. Me falta ponerla en la presentación. Una relación interpersonal sana se da cuando has cumplido todo esto anterior, pero tienes que tener 3 requisitos y nada, que soy la de los 3 requisitos, ¿verdad? Para tener relaciones interpersonales sanas, de entrada tienes que aceptar a la persona que tienes enfrente, tu mamá, tu papá, los hijos, el jefe, los compañeros, la amiga, el amante, el marinovio, lo que quieras tener enfrente de ti, lo tienes que aceptar al 100% como llegó a tus manos. No me lo agarres como un proyecto de quererle cambiar. Entonces, si tú quieres tener una relación interpersonal sana, es cero intención de cambio. No me le quieras cambiar. Bueno, y si le operamos las lonjitas y si le quitamos lo gruñón, sería perfecto. Y si cocinara más rico, estaría perfecta. Si lo hiciera como mi mami, estaría muy bien. Si mi jefe me pagara más sueldo, a ver, una relación interpersonal es aceptar a la persona como la encontraste, sin intención de cambiarle, pero sobre todo sin juicio. O sea, el juicio que nosotros tenemos es cuando les ponemos etiquetas, ¿sabes? Ya sabes, sí, ya sabes, la etiqueta de
el flojo, el enojón, el tirano, la huevona, el codo, bla, 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 bla. O sea, cuando yo le pongo una etiqueta a alguien, le estoy metiendo un juicio. Y este juicio resulta que es con el que convivo o digo que trato de convivir. Y entonces siempre voy a tener problemas, ¿no? O sea, siempre, pues, qué difícil es tratar de, yo que me creo súper perfecta, ¿verdad? Y bien estudiada y bien, sana, vamos a decirlo así. Entonces, aceptar que alguien venga y es el flojo y yo hago todo. Bueno, esto se da mucho como ejemplo, como cuando estábamos en la secundaria, ¿se acuerdan? Y nos ponían a hacer trabajos de equipo que odiábamos todos, ¿no? Sobre todo los que siempre sacábamos el trabajo porque nos apuraba cumplir en tiempo y forma. Entonces siempre éramos los que andábamos poniendo el juicio al que no hace nada, al que se tarda, al que siempre hace, el que me ayuda, el que no, y le ponemos etiquetas. Pero en base a esa etiqueta considere que usted también le pusieron una de tirano, de controlador, de dominante, de inflexible, de bla, 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 bla. Todos traemos etiquetas, pero si yo quiero atraer una relación sana interpersonal de la índole que sea, entonces es cero juicios, sin juicios a la persona. Y entonces ahorita les pregunto, ¿cuántas relaciones interpersonales sanas crees que tienes en la actualidad? Piénsalo. O sea, donde tú aceptas al 100, no le quieres cambiar nada porque va a estar perfecto como está, o aceptas porque tienes tolerancia, ¿verdad? Y no le emites juicios. A ver, piénsalo. A lo mejor me vas a decir, como la mayor parte de las personas que me dicen en los grupos, pues tengo una, tengo dos, y por lo general, ese uno o ese dos es así, ¿eh? Muy pocos, mi mamá, muy pocos, pero la gran mayoría me dice un amigo o una amiga. Esa es así, la acepto como es, no le meto juicio, no le intento cambiar, la acepto. Cuando me dicen la mamá es porque la consideramos bastante perfecta, ¿verdad? Entonces, es muy pobre nada más tener una o dos personas con las cuales sí me sé relacionar exitosamente. Y bueno, en el mayor de los casos me dicen cero, cero relaciones interpersonales sanas. Por ende, pues mi mundo de social se ve pues fragmentado, ¿verdad? Fracturado. Y de hecho, en la actualidad preferimos andar preguntándole al chat GPT algo, ¿verdad? Antes que preguntarle algo a alguien porque no me gusta lo que me contesta, porque no va a saber. Resulta que ahora mi papá o mi mamá y mis maestros son el ChatGPT y entonces, si entre más me meta con la computadora, menos habilidades sociales voy a tener, menos práctica de interacción sana. El día que me quiera relacionar, porque voy a querer tener sexo seguramente en algún momento, entonces soy bastante inútil para poderme relacionar. De hecho, un ejemplo claro es que se están tardando más, me llegan más chavos de 25, 26, 27, 28 años sin haber tenido relaciones sexuales, chavos y chavas, cuando otros tantos me dicen, no, es que ahora en la actualidad empiezan muy jóvenes. Toda la vida hemos empezado jóvenes, pero el problema es que estés tardándote tanto porque la sexualidad va o la madurez sexual va unada a la madurez emocional, o sea, van a la par. Pero, otra vez, este es un tema bien profundo que hay que seguir explorando dentro de los cursos. Cuando yo tengo una relación interpersonal sana que cumple esto, ¿verdad? Entonces voy aprendiendo más de mí a través de cada interacción que tengo con gente en el exterior. Aprendo más de mí y entonces quiere decir que yo voy a pasar, aquí me agarra este, yo voy a pasar a conocerme un poquito más. Voy a saber más de mis reacciones y estas reacciones nuevas me van a ayudar a poder generar mayores habilidades dentro de mi manejo emocional y bueno, por supuesto, a lo mejor encuentro razones para cambiar y salir de mi zona de confort porque voy moviéndome en mi comportamiento y esto que logro en mí mismo pues me genera un crecimiento en mi paciencia, en mi tolerancia, ¿no? En mi compasión y por eso soy capaz de ir creando mayores conexiones de relaciones interpersonales sanas. Me convierto en una persona más exitosa porque soy una persona que demuestra un liderazgo sano y liderazgo no solo es en lo laboral, liderazgo es o sea, saber llevar una familia, saber llevar un matrimonio, saber llevar a los hijos, saber tener amistades,
saberlos congregar y poderlos tener a gusto que te jales, o sea, jales a la gente, ¿no? El liderazgo representa muchas cosas. Entonces, hay gente que pues es insufrible, ¿verdad? O sea, nefastita y con la cual no quieres estar, o tú a lo mejor eres una de esas personas con las que nadie quiere estar, pero siempre vamos a tener esta necesidad intrínseca de querer relacionarnos con alguien. Y sí o sí, no esperes a que estés en un pozo de una depresión mayor o en ansiedades descontroladas para poder pedir auxilio o sobre todo para educarte, porque lo que nosotros ofrecemos es una educación que les ayude a poder sobrevivir siempre, en cualquier circunstancia. La verdad es que nada del exterior se va a modificar si no modificas nada de lo de adentro. Este es el adagio que siempre se ha compartido, pero ¿cómo funciona? Funciona porque mientras tú estás centrado en querer hacer que tu pareja cambie, que tu mamá cambie, que tu papá cambie, que tus amistades cambien, que el amante cambie, que te prefiera, que el jefe te suba, pues mientras tú esperas que los demás cambien para acomodarse a ti, hay otros tantos que están decidiendo tomar acciones de cambio en sanidad para lograr lo que quieren. Entonces, sí es importante que tú vayas evaluando dónde estás y para nosotros en Deseo y en mi experiencia de tantísimos años, yo estuve de aquel lado cuando tenía 14 años y empecé a estudiar todo esto en mí, es decir, yo fui un estudiante, un paciente, ¿no? Que fue aprendiendo este tipo de procesos y me hice una apasionada de poder compartir esto. Pero yo estuve de ese lado en donde me negaba, yo decía, yo estoy bien, o sea, mis padres están mal, ellos están anticuados, y más adelante a lo mejor me veía yo como, pues, o sea, mis parejas están equivocadas, yo estoy bien, mucha arrogancia de mi parte, así estábamos, pues, muchísimos, pero hasta que logras administrar ese interior, entonces es cuando tú puedes empezar a crear una realidad externa muy diferente. ¿Cómo van esas preguntas hasta aquí? Me encantaría que ustedes pudieran ir generando preguntas escritas y cuando tengan la oportunidad se contacten por chat y nos las hagan saber para poderlos apoyar. Vamos a continuar. Este es el ciclo de la inteligencia emocional. Así es como son las 5 fases de estudio personal, pero dentro de lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Como curso, que es este compendio de psicoaching emocional. La primera fase, porque son 5 fases, les platico. La primera fase es de 10 sesiones y se llama así esta primera fase, descubrimientos, impedimentos y soluciones. O sea, vamos a ir escarbando mucho dentro de nosotros y aprendiendo las primeras 5 herramientas básicas para poder empezar a administrar mi manera de pensar y mi manera de ser, así pues mi manera de sentir. Este curso de psicoaching es una creación que hemos ido haciendo a través de pues, estudio y práctica de varias corrientes psicológicas, del coaching y sobre todo de muchísima atención en lo particular, en lo individual. Fuimos creando la información de tal forma que, no creando la información, creando el compendio de la información, porque pues veíamos que se repetía todos los casos, ¿no? O sea, de fresa, vainilla y chocolate, se iba repitiendo toda la información así dañada en la gente, ¿no? Pues siempre me dejan por lo mismo, mis padres nunca me han comprendido, no me quisieron como yo quería, siempre me encuentro a alguien que me estafa, siempre se aprovechan de mí, no logro poder poner límites, o sea, de una manera u otra, todos caemos en alguna de las circunstancias desagradables del comportamiento humano para impedirnos a nosotros mismos avanzar, y entonces, pues, en vez de tenerlos en una hora costosa individual por semana, creé el curso de tal manera que pudiera atender a muchas personas al mismo tiempo y enseñarles a dejar de depender de un terapeuta, de un consejero externo, sino que aprendan a ser sus propios consejeros, sus propios terapeutas. Y no, las cosas extrañas allá afuera en el mundo no van a desaparecer, muchachos. Lo que va a cambiar es cómo accionas, cómo sientes, cómo reaccionas, cómo decides. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero si ahora estás imposibilitado, pues es porque todavía no sabes cómo, ni siquiera te has metido así un chapuzón hacia adentro contigo mismo. Entonces nosotros
Dentro de esta metodología que fuimos creando, vamos a ir creando hábitos nuevos, autoconocimiento, vamos a crear relaciones sociales sanas o enseñarte cómo construir esos vínculos reales, porque luego tenemos pseudo vínculos, ¿no? Y donde vamos a poder tener un aprendizaje continuo, por eso es que hemos creado un compendio de 5 niveles de coaching, porque necesitas ir generando una repetición. Es como cuando estabas en la primaria, ¿no? O sí, en la primaria, y que te daban Benito Juárez en el primero de primaria, y lo viste en segundo, y lo viste en tercero, y lo viste en cuarto, y lo viste en quinto, y lo viste en sexto. Es decir, en algún momento te tuvo que haber quedado algo de la información de Benito Juárez, ¿no? Algo. Y viste las sumas en parvulito 1, en parvulito 2, y así nos las fuimos hasta que aprendimos a hacer las complejidades, ¿no? Del uso de las matemáticas. Igual. Así es el aprendizaje continuo, por eso hemos desarrollado 5 niveles, donde vamos en escala, en creciendo, haciendo este aprendizaje y práctica con herramientas más sofisticadas cada vez dentro de nosotros, ¿no? Ese aprendizaje, pues nos ayuda a hacer pensamiento reflexivo, al cambio y madurez con mucha, mucha responsabilidad. Esta metodología de ARAS es importante para nosotros sumamente porque se trata de hacer, ¿sabes? De eso se trata. Dentro de este proceso, esta metodología de ARAS, que nos da la conformación del psicoaching emocional, encontramos algo valiosísimo, que es la sanación emocional. La sanación del dolor pasado por los traumas, las miserias emocionales, las carencias emocionales, y nos vamos desprendiendo de lo que nos estorba, o sea, de esa mochila cargada que traemos innecesaria, porque pues si ya pasó en el pasado, pues ya para qué lo necesito, más que para aprender algo bueno que me ayude en el presente, pero si no sé cómo, ¿verdad? Pues no lo voy a lograr y así pues cuando yo sano mi pasado, puedo avanzar en el presente hacia un futuro más glorioso. La metodología de ARAS en deseo e inteligencia emocional es importantísima. Algo lo que me han comentado muchas de las personas que entran al curso con nosotros y podrán ver videos de testimonios que tiene la gente cuando ya ha terminado los 5 niveles y se nos gradúan, es que un diferenciador que tenemos es que en muchos lugares que tienen cursos de transformación o de exploración, pues es eso, abren una herida y exploran, porque no son terapeutas, no son gente que se preparó en esto, sino como que tomó un libro, tomó un taller. A lo mejor tú quieres tomar este taller y ya te quieres poner a hacerlo, pero pues se requiere mucho estudio atrás, ¿no? Y práctica sobre todo. Entonces, algo que nos diferencia es esta parte de que no solo vamos a descubrir, o sea, no solo vamos a indagar, sino vamos a brindar herramientas que todo el tiempo te vas a quedar con ellas y vas a pasar acciones específicas semana tras semana. Por eso aquí haces, porque haces. Si tú en algún momento de los cursos has decidido dejar de hacer, seguramente te voy a solicitar que no continúes porque no tiene caso. O sea, se trata de que hagas, no de que escuches nada más y digas, oh, qué interesante la información, y no hagas nada. No. Así se llama esta metodología ARAS para la creación de el coaching de inteligencia emocional, que tiene elementos de psicología y la psicología nos ayuda a buscar de un momento presente insatisfactorio hacia el pasado. Buscamos en la historia repeticiones, buscamos los momentos de quiebre y desafortunados, buscamos el aprendizaje correcto de esos momentos, brindamos herramientas de sanación y entonces la psicología se encarga de la guía hacia el pasado, pero tenemos herramientas y conocimientos de coaching. El coaching se encarga de trabajar en un momento insatisfactorio que no sé vislumbrar hacia el futuro o hacia un punto B, que le llamamos punto A, punto B. Cuando no lo sabemos vislumbrar, el coaching o las técnicas de coaching nos ayudan a poder establecer una línea más corta de tiempo y movimiento hacia el futuro, porque el coaching trabaja del presente hacia el futuro, de manera que entonces nos movamos más rápidos a las acciones específicas, porque si nos quedamos solo en el análisis del pasado, esto se tarda años, pero necesito combinar estas técnicas de análisis y movimiento, análisis y acción para que puedas mejorar de una manera significativa. Así es como se ha hecho este compendio para poder ir desarrollando la inteligencia emocional activa en las personas y que vayan sintiendo ese nivel de plenitud que cada uno considera como plenitud. ¿Sí?
Les vamos a dar un ejercicio de cómo funciona a las técnicas que vamos utilizando dentro de de este compendio del curso de coaching y con pues esta metodología ARES. Les voy a pedir que por favor agarren una hoja y que me escriban por ahí una pregunta que siempre se han hecho, le vamos a llamar pregunta existencial, un ¿por qué? Póngamelo ahí, vamos a revisar ahorita a ver si sí está correcto o no está correcto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué algo? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué mi pareja no cambia? ¿Por qué? Hágase una pregunta. Y ahorita me la deja ya apuntada y ahorita trabajamos. Cuando nosotros estamos trabajando con nosotros internamente, necesitamos reconocer que existen tres vías de aprendizaje. Las emocionales o las emociones, las acciones y las que son los pensamientos o razonamientos. Entonces, estas tres vías de aprendizaje en el ser humano son precisamente esas vías por las cuales yo puedo accesar para poderte ayudar a hacer un ajuste, un reconocimiento y ajuste, porque la conciencia nos tiene que tener como ese reconocimiento de algo que no funciona para poderlo decidir cambiar, sino cómo, ¿verdad? Tome en cuenta, por ejemplo, este ejemplo. Imagínate que tú ves que tu pareja te hace caras y pues no sé, pues sí la veo inconforme o lo veo inconforme, pero no sé por qué. No sé por qué está inconforme, nomás ves que hace caras y sigue haciendo caras, pues no lo veo. O sea, y entonces, pues tú pudieras hacer dos cosas, o le ignoras o empiezas a hacer como que cosas, ¿no? Como para que se le quite la cara. Y entonces a lo mejor le traes comida y sigue con las caras, a lo mejor le traes un dulce y a lo mejor sigue con las caras, a lo mejor le rasca la espalda y sigue con caras, a lo mejor le sobas los pies y sigue con caras. Entonces tú haces un gran esfuerzo o sea, muchos esfuerzos para poder hacer que cambie algo en el exterior y total que no lo logras porque resulta que hasta que esta persona no te pudiera decir, es decir, entra en tu conocimiento, no vas a lograr hacer un cambio efectivo. Y cuando la persona te dice, es que me duele el estómago y traigo retortijones, y tú, pues me lo hubieras dicho desde el principio, pero si tú hubieras tenido la capacidad de preguntar diferente, pues podría haber sido distinto esto. A veces no sabemos ni preguntar, menos hablar y así no lo vamos llevando. Entonces, a lo mejor ya te dice qué es, pero no está esperando que hagas nada y ahí te pones a hacer cosas. Entonces, lograr un nivel de acción efectiva para la obtención de resultados toma un proceso interno, mental, emocional y de acción. Entonces, necesitamos ir checando cómo funciona esto. Entonces, si yo ya entiendo que hay una emoción, por ejemplo, esa situación de que me anda haciendo caritas, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que algo está ocurriendo adentro, pero que está relacionado a un pensamiento. O sea, esta persona, o tú, traes un pensamiento, tú estás reaccionando ante esta persona como incómoda, ¿no? O sea, es decir, incómodo porque te gustaría que estuviera sonriendo la persona, entonces estás insatisfecho y tú traes un pensamiento que dice, híjole, a lo mejor hice algo malo, no sé qué estoy haciendo, cómo puedo hacer las cosas, tu pensamiento. Y el accionar que hiciste fue irle a traer cosas, irle a tratar de solucionar cuando la persona ni siquiera te había dicho nada. Y entonces esta acción que vas haciendo y que es insatisfactoria, no logra un objetivo, te va generando otra emoción cada vez de frustración, y así se va acrecentando nuestro ciclo de aprendizaje y emotivo de pensamiento y reacción. Y voy alimentándolo, y pues aquí es cuando, pues si este ciclo se repite muchas veces, bueno, una espiral interminable de insatisfacción. ¿Vamos bien? Entonces, si yo altero uno, o sea, si yo altero mi emocionalidad, yo altero mi accionar o yo altero mi pensamiento, los otros dos se alteran, ¿sí? Sí o sí se va a alterar. Si entonces yo dejo de estar accionando, buscando las alternativas para que quite la cara a la otra persona y mejor le pregunto, o sea, hago una acción diferente y le pregunto qué te sucede, entonces yo no caigo en la emoción de frustración, sino la emoción de comprensión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, la sorpresa sí, la sorpresa de esa información te generará que tú quieras pensar de manera diferente, ¿no? Y entonces digas, no soy yo, eres tú y lo que te traes, bueno. Entonces cambia, ¿no? Entonces tú ya puedes decidir accionar de una manera diferente, le traes un tecito, le traes una bolsa caliente, ¿sabes? O sea,
Todo es cuestión de que yo mueva una, en este caso es la acción, podría haber sido la emoción y yo decidir no frustrarme, sino ignorar, y pues obviamente mi pensamiento va a cambiar y bueno, pues mi accionar también. Y esto lo vamos viendo más claro, me imagino, ¿verdad? Pero vamos pasándolo a la acción. Ya me pusieron una, una pregunta por ahí. Vamos a dejarla y revisarla. Este ejercicio es la primera herramienta con la que trabajamos a través de todos los niveles de coaching de inteligencia emocional y es la herramienta del por qué para qué. A lo mejor algunos se lo sabrán, otros no, pero aquí requerimos de mucho análisis y en esta ocasión que estamos teniendo esta sesión grabada, pues les voy a dar espacio para que puedan reaccionar y con muchísimo gusto, si tienen a bien ustedes, escribirme aparte para poder revisar sus ejercicios para que la herramienta quede bien trabajada, con muchísimo gusto los acompaño. Pero por ahorita trata de trabajarlo como vamos haciéndolo. Primero, entrar en el conocimiento. Y vamos a generar una pregunta, ¿por qué? Revisa si la que hiciste está en este parámetro. Si no, cámbiala. Te voy a poner 3 ejemplos del por qué, así, ¿no? Y entonces a lo mejor tu pregunta está muy similar a, ¿por qué no me dieron el aumento, ¿no? En algo laboral. ¿Por qué no me dieron el aumento? ¿Por qué no me dieron el cambio de puesto? ¿No me dieron otro turno? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque algo laboral. Y entonces, a lo mejor tienes una pregunta existencial con respecto a tus padres. ¿Por qué no me dio amor mi papá o mi mamá? ¿Por qué no me dieron el tiempo que me hubiera gustado? ¿Por qué nunca fueron a una fiesta mía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, esto es con los padres o con los hermanos, porque nunca me he podido llevar bien con ellos. Y a lo mejor viene alguna pregunta hacia las parejas, ¿no? ¿Por qué me traicionó mi pareja, por ejemplo? Que nunca ocurre. ¿Por qué no me puedo comunicar con mi pareja? ¿Por qué mi pareja eh, me trata mal? Preguntas, ¿va? Ya que tienes la pregunta, revisa, por favor, la que hayas hecho, trata de hacerlo así como que orgánico y natural en ti. Ya que la tienes, entonces la vas a responder como te la estoy indicando yo aquí. La respuesta es automática. Lo primero que se te venga a la mente, ¿de acuerdo? Ahí va. Si yo hice la pregunta, ¿por qué no me dieron el aumento? La respuesta es, pues porque no les caía bien y podría ser esa respuesta, ¿de acuerdo? Y ya. ¿Por qué no me dio amor mi mamá o mi papá? Pues porque no sabían cómo, ya. No sabían cómo darlo. No tiene que ser una gran respuesta, tampoco, por supuesto, me tiene que gustar, de hecho a mí me gusta. ¿O por qué me traicionó mi pareja? Esta te gusta menos. Pues porque quiso, porque hubo oportunidad, porque pues, hubo chancita. Pero ¿cómo? No, no, no estamos en el cómo ahorita. Ahorita estamos nada más respondiendo. Respóndeme la pregunta que te hiciste de la manera más natural, lo primero que te brinque la cabeza del por qué. Simple, no le busques más argumentos. Vamos. Si se te está dificultando es porque ahí andas buscándole respuestas diferentes o porque no encuentras el por qué todavía, es porque seguramente andas tratando de hacer algo muy complicado. O sea, no pasa nada, nadie te está viendo tu pregunta, ¿va? Ok. Ya que tienes esta pregunta del por qué y diste la respuesta, esto hay que entenderlo así. Imagina o recuerda, ¿cuántas veces te has preguntado por qué tantas cosas en tu vida? Es más, todos los días me la paso preguntándome por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto tonto manejando la calle? ¿Por qué todos los tontos salen al mismo tiempo cuando yo manejo fuera? ¿Por qué mi papá no me contesta cuando yo digo? ¿Por qué mi jefe no dice que soy grandioso? ¿Por qué mi pareja siempre anda en el TikTok en vez de poner atención en nuestra relación? En fin, hay tantos porqués que traes en la cabeza y que seguramente te contestas así muy sencillo o a veces te quedas con esta situación de insatisfacción porque no tienes una respuesta. Cada vez que tú te encuentras en una situación de por qué y te quedas inmerso en esto, estás ahondando en una actitud de víctima, por si no pensabas que eras víctima, o por si no pensabas que tú no tenías reacciones de victimoso o víctimas. Cada vez que estás en el por qué, por qué, por qué, por qué, estás posicionándote en la postura de víctima. ¿Por qué? Porque tú no haces nada, porque tú no puedes hacer nada con respecto a lo que está ocurriendo. Y lo que estás respondiendo, pues no te gusta, no te llena.
Aquí va algo fuerte. Si tú te estás preguntando un por qué y le preguntas un por qué a alguien y este alguien te contesta, siempre te va a contestar algo que no te gusta. Si tú le haces la pregunta a tu pareja, ¿por qué me pusiste el cuerno? ¿Por qué con él? ¿Por qué con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me quisiste, mamá? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué siempre me tienes que decir lo que tengo que hacer? Porque cada vez estás como víctima. Pero si te fijas y recuerdas, siempre que has hecho una pregunta, ¿por qué nunca obtienes la respuesta que tú quieres? Por más que la verdad te la digan, nomás no la aceptas, piénsalo. Y es que si siempre consideramos que la respuesta que nos están dando es muy estúpida. Es una respuesta estúpida, es una respuesta mediocre, es una respuesta que no me satisface, ¿verdad? Porque yo daría otra, seguramente tú darías otra. A ver, si no quieres una respuesta estúpida, no hagas una pregunta estúpida. Y hacer preguntas de por qué en el comportamiento humano o a alguien que no ha estudiado el comportamiento humano, pues es lo más estúpido. No pierdas tiempo. Entonces, esta parte vas a tenerla que abandonar. Abandona, por favor, tu posición de víctima, donde tú no puedes hacer nada, donde siempre estás a expensas de que la otra persona haga algo que tú no aparentemente comprendes o logras cambiar. Y vamos a posicionarte en la postura de protagonista de tu vida, donde la victimización se acaba y la responsabilidad crece. Entonces, esto que me escribiste de por qué, a un lado o abajo, lo vas a transformar al para qué. Este para qué es sumamente poderoso, muy sencillo, pero poderoso. Cuando nosotros preguntamos para qué, estamos construyendo hacia el futuro algo, porque vamos entendiendo que todas las circunstancias en la vida ocurren con un propósito. Y el propósito de entrada es de aprendizaje y modificación, aprendizaje y modificación. Si tú te quedas en el por qué, hacia el pasado, escarbas en el pasado y te quedas en la victimización de no logré hacer nada o no logro hacer nada. Pero si lo transformas de ese pasado inmovible, ¿no? A una posibilidad de cambio en tu mente, esto va a transformarse grandiosamente. Entonces, sí, en el caso de los ejemplos que yo di, de que yo pregunté por qué no me dieron el aumento, lo voy a transformar a un para qué, y así lo transformé yo. ¿Para qué no me dieron el aumento? ¿Para qué? ¿Para qué no obtuve el aumento? Si yo pregunté por lo de mi mamá, que porque no me dieron amor mi mamá y mi papá, voy a preguntar ¿para qué necesito? Lo alcanzo a modificar un poquito. ¿Para qué necesito que me ame mi mamá o mi papá? ¿Para qué necesité que me amara mi mamá o mi papá? Si estaba preguntando por la pareja, pues entonces dice, ¿para qué me traicionó mi pareja, no? Cuando yo me estaba preguntando, ¿por qué me traicionó mi pareja? Entonces, ¿para qué? Y si te fijas, esta pregunta tiene una connotación muy diferente, de hecho, una emocionalidad distinta. Se mueve en ti desde un ángulo muy diferente esa emoción de, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿para qué? Porque hay un objetivo, hay un plan mayor para esto, ¿no? Hay un sentido de la responsabilidad que regorgorea dentro de ti. Revisa tu por qué, transfórmamelo al para qué. Vamos, rapidito, échemelo. Le doy ahí espacio. No tiene mayor chiste si dijiste, ¿por qué no bajo de peso? Es ¿para qué quiero bajar de peso? Así, ¿no? ¿Para qué quiero? ¿Para qué necesito? ¿Para qué ocurrió esto? ¿Listo? Y si no, detienes aquí el video para que le puedas pensar tantito. Ya que tienes el cambio de por qué a para qué le vas a responder, fíjate bien, despacito, te voy a dar los ejemplos. Si yo me pregunté, ¿para qué fue que no me dieron el aumento? Pues mi respuesta pues, puede ser variada, pero yo determiné que pues al final del día era para darme cuenta que se terminó mi ciclo en la empresa. O sea, era un garrotazo en la cabeza de despierta, a ver, ya estuvo, deja de estar queriendo exprimir donde no hay. Si mi pregunta fue, ¿para qué necesito que mi mamá o mi papá me amen o que me amaran? Y entonces yo digo, pues ¿para qué? Pues para llenar mi vacío de amor. Yo creo que viene de ahí, entonces para eso lo requiero. Válida tu respuesta. Si tu pregunta es ¿para qué me traicionó mi pareja?
O sea, hay un para qué. No, Laura, no es posible que haya un propósito del para qué me traiciona mi pareja. Sí, sí, hay propósitos. Por ejemplo, para que entiendas que te equivocaste de pareja o para que entiendas que esa relación no prosperará más. Y tienes que primero encontrar ese para qué y luego pasar a acciones. Encuentra tu respuesta de para qué. No es lo mismo preguntarte por qué que para qué. Y cuando haces ese pequeño cambio mental, el mundo empieza a transformarse porque te empiezas a ser más responsable de lo que te está ocurriendo, porque te empiezas a responsabilizar de que toda circunstancia desafortunada en nuestra vida se presenta para algo, para que yo haga algo en construcción y movimiento hacia mí. ¿Se acuerdan que vimos ahorita en la automotivación este proceso de salir de la zona de confort y de que pudiéramos analizar bien los motivos para qué vamos a hacer las cosas? Bueno, esta es una herramienta que me mueve a la motivación, a la automotivación. Contéstele, ¿para qué? ¿Para qué? A su pregunta de para qué. Si se fija y lo está logrando contestar, esta respuesta tiene más sentido. Esta respuesta tiene más control desde su cancha. Pero ahora lo voy a retar a hacer algo. Allá abajito me va a buscar 3 acciones específicas a tu cargo, que estén a tu cargo. 3 acciones específicas que estén a tu cargo que te ayuden a pasar a entender, a pasar una acción, a pasar a entender la acción de este para qué. Te doy un ejemplo. Si tú te preguntaste para qué no me dieron el aumento y tú encontraste las respuestas de para darme cuenta que se terminó mi ciclo en la empresa. Entonces, bueno, ya para darme cuenta que se acabó el ciclo en la empresa, pues, pues ok, me estaciono un momento y digo, ya lo entendí. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Es la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer con este aprendizaje o este descubrimiento? Y en este ¿qué voy a hacer? Es donde me buscas las 3 acciones. Y bueno, pues ¿qué voy a hacer? Para esto del trabajo, voy a actualizar mi currículum, voy a avisarle a mis amistades que ando buscando trabajo, voy a poner en el LinkedIn que estoy disponible, en el OCC, en el Indeed, y voy a aplicar para varias empresas, ¿sabes? O sea, voy a hacer acciones que me acompañen al movimiento de responsabilidad en mi cancha. Porque si ya se presentó el que no me den el aumento, me encuentro insatisfacción y entonces entiendo para qué está ocurriendo esto, que es para que me dé cuenta que hay un ciclo que se terminó. Entonces, ¿qué acciones están a mi alcance para poderme mover hacia donde yo quiero? Y así, pues les puedo poner los 3 ejemplos para cada uno, ¿verdad? ¿Para qué necesito que me ame mi mamá o mi papá? Pues para llenar mi vacío de amor. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar en mi vacío de amor? Pues a lo mejor voy y busco terapia, busco a mis padres y les digo cuánto los amo, cuánto necesito que me amen. Pues es que están muertos y no sé cómo llenar esto. Entonces empiezo a darme amor primero a mí mismo con acciones específicas y pequeñas hacia mí para poder dejar de necesitarlo de alguien. Muchas acciones que puedes hacer. Si te traicionó tu pareja y pues, ¿para qué ocurrió? Para entender que te equivocaste de pareja, para entender que se acabó la relación, bueno, pues entonces empiezas a hablar con la persona, a determinar cuáles son los nuevos puntos de inflexión en la relación, cuáles son las necesidades y expectativas no llenadas, hacer acuerdos nuevos y darle un término a esta relación en paz. Muchas acciones que estén a tu cargo. Pero aquí sí te aconsejo que detengas la grabación y, y reflexiones bien en estas acciones que están a tu cargo, porque te lo prometo, si tú en el transcurso de una semana empiezas, te lo tengo firmado y probado por cientos de personas, que empieces a hacer este ejercicio de las 3 acciones o una de las 3 acciones a través de la semana para poder empezar a modificar tu realidad, se va a transformar todo. Te lo aseguro, te lo firmo. Empieza a hacerlo, detén la grabación, analiza tus 3 puntos y genera un plan de acción específico a la de ya para moverte en responsabilidad sobre este punto que ahora ya está en tu lado de tu cancha. ¿Te parece?
Este ejercicio del por qué, para qué, que es sencillo pero poderoso, es importante que te des permiso de estarlo haciendo todos los días. De entrada, yo les doy un ejercicio escrito, solicítamelo vía chat y te doy un ejercicio escrito para que me hagas 10 ejercicios, así como este que están haciendo. Ya se los doy para que me lo manden y lo reviso con muchísimo gusto, para que ustedes empiecen a hacer una recalibración de conexión neuronal y ustedes en algún momento después de la primera semana de estar haciendo este ejercicio de caligrafía, ¿no? De manual y bajarlo a papel, tu mente se queda reconectada a que ante cualquier circunstancia que está ocurriendo y tú digas, ay, pero ¿por qué no me trajiste el pan? Y te quedas detenido y dices, ah, ok, ¿para qué quiero que alguien me lo traiga? Ok, no, pues para que yo lo esté flojoneando, ok. Y no, bueno, pues déjame me caer, ¿va? Porque pues, quiero seguir flojoneando, pero que me lo traiga alguien, entonces aumenta mi paciencia. Es bien interesante cómo vamos analizando todo esto, muchachos, y pudiendo lograr ser personas más plácidas, ¿no? Con nosotros mismos primero. Entonces, pídeme el ejercicio para poderte ayudar y claro que cuando entran al curso ya inscritos y vamos trabajando en la primera sesión, esta es tu primera tarea que te voy a revisar. Te voy a preguntar cómo te fue con tu ejercicio, por qué, para qué, qué ha cambiado. Porque las personas que empiezan a practicar estos primeros 3 acciones específicas y las acciones escritas del ejercicio que les mando, y se quedan ya automatizados, ¿sabes? En un mindset, en una manera de pensar diferente. Me lo reportan inmediatamente a la primera semana, muchachos. Es increíble. El chiste es hacer, no quedarse en contemplación de la información, ¿de acuerdo? Vamos a continuar un poquito con la información que tenemos en esta primera intervención y es ir entendiendo brevemente, ya vamos a ir cerrando nuestra sesión, pues de entrada, pues nadie nos enseñó a conocernos, autoconocernos, como que antes en mi tiempo decíamos, ¿no? Como que sí había más oportunidad de conocernos y les voy a decir cuál es el secreto. En mi tiempo, hace muchos años, algo de lo que hacíamos es que teníamos muchas amistades con las que realmente platicábamos conversaciones profundas, platicábamos horas por teléfono, horas en presencia, porque pues con la vecina, con los vecinos, con los amigos de la colonia, hablábamos de cómo nos sentíamos, de lo que ocurría en casa, de lo que, quién me gustaba o no, y nos íbamos aconsejando, íbamos teniendo conversaciones que muchas veces teníamos con nuestros padres también y platicábamos, porque había oportunidad de hacerlo. Hoy en día queremos interaccionar solo con la máquina y por chat y no tenemos ya veo que yo soy bien expresiva, o sea, no tenemos esta oportunidad de hacer lectura de las microexpresiones y el lenguaje corporal para saber si la persona está siendo transparente, honesta, no, si miente, si está siendo congruente o no. ¿Saben? Todo esto es una interacción que tenemos que vivir con las personas en una práctica continua y ya no existe. Así que nadie nos está preparando para una vida emocional, solo estamos muy preocupados solo por el mundo el trabajo, de la economía, de cómo prepararnos para el futuro, porque ya no es igual que antes, que tenemos un retiro y que no sé qué tanto. Entonces, hay un nivel de angustia generalizado muy importante, pero pues necesitamos accionar sin angustia. Y esto es solamente rementarte. Entonces, como nadie nos prepara para una vida emocional, tenemos que ir entrando en una conciencia de autoexploración, autoconocimiento a través de estas herramientas que les voy presentando, ¿no? A través de todo el compendio del curso de Psi-Coaching, para podernos primero relacionarnos con nosotros mismos. No podremos esperar llegar a tener una relación con una pareja que sea exitosa. Y miren, voy a hacer un paréntesis. Éxito en una relación no es que dure para toda la vida. Éxito en una relación significa que el tiempo que dure sea satisfactorio, ¿sí? Que haya respeto mutuo, que haya compromiso mutuo, que haya una edificación mutua, que haya un crecimiento en conjunto, pero el amor se acaba muchas veces a través del tiempo, la pasión que la confundo, y entonces yo decido no querer poder continuar con este proyecto. Y bueno, ocurre, o a veces ya noté que se acabó, pero me quedo muriéndome en esta relación, ¿no? Entonces, ¿cómo espero lograr tener una relación de pareja
sana si no he logrado tener una relación sana conmigo mismo? No me conozco, no sé lo más profundo de mí. Si se fijan en esta imagen que me fascina, describe a dos partes, ¿se fijan? La que tiene usted acá del lado derecho, que es lo que le llamamos la imagen social, o la que le presentas a todo el mundo, y luego tenemos del lado izquierdo a la imagen que le llamamos la imagen oculta, que es a la que le presentas a muy pocas personas y a veces a ti nada más y a veces ni a ti. Esto es interesante como lo vamos explorando dentro del curso porque es una técnica de autoconocimiento en donde empiezas a dejar de necesitar de un terapista para poder apoyarte, entenderte, ¿no? No puede ser posible que vayas con el terapeuta para entender por qué reaccionas, cómo reaccionas, ¿no? Aquí lo hacemos a través de esta técnica que les vamos explicando cómo manejarla constantemente. Y entonces generas una relación contigo más sana primero, y entonces si tú tienes una relación interna sana, podrías empezar a tener una relación externa más sana. ¿Cómo es la relación interna? ¿Cómo, Laura? ¿A qué te refieres con interna? Ustedes ya han sabido, ya han escuchado de que nosotros tenemos un diablito, un angelito, que hay un consciente, que hay un inconsciente, ¿sí? Le hemos llamado así a través de todas las teorías psicológicas, ¿no? O de filosóficas. Y nosotros, a través de lo que hemos venido preparando, pues algo que hacemos bastante dentro del curso es tratar de quitar toda la jerga psicológica para que lo podamos entender así como que en plano y llano, eh, de una manera simple, pues toda la información del desarrollo humano o del conocimiento de la mente en el ser humano. Entonces, aquí nosotros vamos a ir explorando algo que cada vez va más sonado, ¿verdad? Que es la dualidad de la personalidad. Hay que considerar, yo tengo trabajando con este concepto y esta técnica de autoconocimiento desde hace, híjole, pues 40 años, ¿sabes? Gracias a mi padre, que fue el que me fue enseñando todo este proceso, quien es también psicólogo, tiene un doctorado en psicología y bueno, que es el que me mentoreó toda la vida. Pero esta técnica ha sido algo importante para poder determinar cómo generar un autoconocimiento y les explico cómo funciona y a ver si se van sintiendo identificados. La dualidad de la personalidad es esta parte en donde tú te vas sintiendo en una toma de indecisiones. A través del tiempo resulta que probablemente cada vez se ha movido más, muchachos, pero yo noté que entre los 25 y 35, 38 años entramos en lo que llamamos crisis existenciales y es como sentir que nos caemos en un pozo y que nos vamos metiendo en un sinfín de cosas desagradables y dolorosas, tortuosas, insatisfechas, tóxicas, bueno, nómbrelo como quiera. Pero estas crisis existenciales hacen que en algún momento de reflexión tú estés en el aquí y en el ahora, voltees hacia el pasado y revises que tú pensabas que cuando llegaras a esta edad, a la edad que estás analizando en este instante, estarías diferente. Y ver esa comparativa hace que entres en un estadio de ansiedad, depresión, insatisfacción. A lo mejor podrías llegar a tener todo lo que soñabas, ¿no? Casa, coche, pareja, niños, escuela, ya sabes, pero no te sientes feliz. Y no te sientes feliz porque estás viviendo crisis existenciales, donde te replanteas quién eres, qué quieres, qué haces, qué has logrado y por qué lo que has obtenido no te brinda felicidad. Y entonces aquí, en este momento, es cuando te preguntas esto y te lo volteo. Imagínate, o sea, te lo voy a voltear hacia el interior. Imagínate que tú estás en un momento de tu vida, en esa crisis existencial, decidiendo querer hacer cosas o con la indecisión, más bien dicho, de hacer cosas. Y entonces te encuentras entre hacer una cosa, hacer otra, sentir una cosa, sentir la otra, ¿no? Siempre estamos viviendo una dicotomía en las decisiones y en las indecisiones, siempre. Cuando lo analizas bien o le dedicas tiempo, te vas a dar cuenta que así ocurre. Entonces, imagínate que dentro de ti, así como lo vimos en el espejo, ¿no? Que tenemos estas dos partes, la parte social y la parte interna, o la que mostramos al exterior y la que tenemos interna guardada. Imagínate que son estos dos burritos, que una de esas partes es la que le muestras a la gente y el otro burrito es la que se queda guardada. Para nosotros, esto es lo que llamamos la dualidad de la personalidad. Ese diablito, ese angelito, ese consciente, ese inconsciente, como lo hemos nombrado, pero nosotros aquí entendemos que no existe inconsciente, se los vamos explicando.
O sea, si no hay dos conscientes, dos personitas internas que sí saben lo que están haciendo, pero que viven en un cuerpo en el cual lo uso para pelearme, ¿verdad? Porque me peleo conmigo mismo. Es una crisis existencial. Me peleo contra lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, lo que debo hacer, lo que debo de sentir. Y estoy peleando, viviendo o vibrando en esas dos indecisiones. Entonces, imaginemos que esas dos personalidades son estos dos burritos y la cuerda que está usted viendo, ese es su cuerpo. Es decir, en mi cuerpo me limita a estas dos personalidades, este consciente inconsciente, este diablito, este angelito, a estas dos entidades que siento adentro y no está loco, simplemente es algo natural que ocurre en mí, dentro de mí y de hecho, pues de entrada, pues por eso tiene dos hemisferios cerebrales que funcionan de manera diferente, complementarios pero diferentes. Y muchas veces estas dos personalidades o estas dos entidades que traemos adentro quieren pues ser dueños del cuerpo y pues que se haga lo que yo quiero nada más y al otro pues no lo tomo en consideración. Entonces, imaginemos que este interior está de esta manera. Lo voy a llamar A y B, dos personalidades, porque no sé cuál de las dos es la consciente o la inconsciente, la buena o la mala, el oscuro o el blanco, como me lo quiera llamar, porque lo vamos a investigar y se los presento así enfrente, ¿no? Estas son sus dualidades. Pero imagínense pues que son estos burritos y que yo le llamo a uno personalidad A y a la otra personalidad B. Y resulta que cada una de estas dos personas que viven dentro de mí persiguen cosas diferentes día a día. Entonces imagínate que una persigue dinero a través del trabajo, a través del ascenso, a través del poner el negocio, a través de buscar la herencia, pues buscas dinero. Pero a lo mejor la otra personalidad, la personalidad B, busca amor. ¿A través de qué? Pues a través de tener una amistad especial, de tener un noviazgo, de tener la pareja, de una familia unida, de tener hijos, de tener muchos amigos. El amor se busca de muchas maneras, tener sexo. Pero si lo vemos así, todos los días me levanto y una de las dos personalidades persigue una cosa y la otra persigue la otra. Entonces, imagínense que una se levanta puntualita a las 6 de la mañana para arreglarse, bañarse, para poder ir al trabajo, que es el que anda persiguiendo el dinero, pero mientras está manejando le anda texteando a la novia, ¿no? O a la presunta o al presunto, al quedando. Y le anda texteando, entonces andas teniendo problemas ahí para poder malabarear las dos cosas y se te genera un conflicto, pues de que si andas casi chocando y hay un descontento entre las dos porque no estoy teniendo el tiempo suficiente ni la concentración suficiente para poder lograr lo que quiero. Entonces, cuando una de las dos ve que se le aleja la atención hacia el dinero, la atención hacia el amor, por ejemplo, como ejemplo en este momento, porque perseguimos cosas diferentes todos los seres humanos, pues mi cuerpo se tensa, es como ir ahí en el coche, no queriendo ir hacia el trabajo, en el tráfico, pero luego le ando llamando y marcando y texteando, o sea, mi cuerpo se va a tensar, se va a estresar, ¿sí? Y entonces, entre más jale uno hacia un lado, más el otro va a sentir que lo tensan y va a tratar de jalar para el suyo. Y vamos a ir así, miren, sí, sí, sí. Pero no logro totalmente el amor como quisiera o no logro el dinero como yo quisiera. Y entonces hay más inconformidad, más estiramiento físico y mi cuerpo se empieza a enfermar, muchachos. Ya entonces se me empieza a caer el pelo, no duermo bien, me da gastritis, me da colitis, se me inflaman los pies, se me sube la presión, dejo de comer, traigo alteraciones de la alimentación, y todo esto genera que mi cuerpo se altere orgánicamente y entonces por eso pierdo la manera de controlar emociones y luego entonces no genero la empatía suficiente y no logro tener relaciones interpersonales sanas. Todo esto ocurre dentro de ti. Porque entre más pense uno para alcanzar su objetivo, el otro se va a alejar más del suyo, ¿no? Y entonces, entre más jale el otro para el suyo, pues se aleja el otro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cómo logro la satisfacción interna? Ese de estar primero contento conmigo mismo, ¿no? Bueno, esto es así como el descriptivo, pero lo que logramos hacer a través de los 5 niveles, empezando desde el primero, pero es un trabajar continuo, es
que pues primero hay que entender esto, ¿no? ¿Qué me está ocurriendo internamente? Y por eso hacemos una gran explicación y un análisis y entonces vamos presentándoles estas dos personas internas, cómo se manifiestan, dónde están colocadas, todo, ¿no? Y entonces las sentamos de frente para que se conozcan como cualquiera se tendría que estar conociendo con una persona externa, ¿no? Primero, antes de querer hacer un acuerdo con alguien, pues primero le conozco para saber pues con qué le puedo negociar, ¿no? Entonces, ya que los siento y los presento y los conozco, les explico, se explica que, pues mira, yo ando buscando dinero y el otro, no, pero yo quiero amor. Por eso, no, pues sí, pero pues ¿para qué quieres el amor y tú para qué quieres el dinero? Y la plática comienza, ¿no? Entonces, tendríamos que entender que hemos estorbado uno al otro, ¿verdad? Y que por eso es que no lo logramos. El enemigo no vive afuera de nosotros, no es mi jefe, no es la pareja, no es mi mamá, no es mi papá, es yo y mis creencias disruptivas entre estas dos. Entonces, cuando lo vayamos entendiendo más profundamente utilizando la técnica correcta, entonces podríamos empezar a entender que la solución después de hacer una plática es entrar en conciliación, es decir, voy a conciliar el interés de uno que tiene sobre el dinero sobre el interés que tiene sobre el amor el otro. Y lo ideal será, ¿verdad? Así en esta, que los dos decidan ir por cualquiera de las dos. En este caso, los dos decidieron ir por el dinero primero, porque a lo mejor el que iba persiguiendo el dinero dijo, oye, pues mira, tú quieres el amor, quieres a la muchacha, pero pues eso requiere de dinero para poderlo sacar a pasear, a la cena. Entonces, pues, ¿qué te parecería si me ayudas a concentrarme en el trabajo full time, ¿verdad? Así cuando estamos en la hora de trabajo y entonces con tu capacidad, tu energía, tu entusiasmo me ayudas a poder disfrutar más de mis horas de trabajo. Y entonces resulta que este acuerdo interno se hace y a lo mejor en las horas laborales lo logro al 100, ¿no? Entonces mis dos personalidades internas empiezan a trabajar en el mínimo del tiempo con el máximo de rendimiento y el mínimo de esfuerzo en esto. Ahora, ojo, uno quiere, el otro accedió, porque espera lo que sigue, que es sumar el esfuerzo con el mínimo del tiempo y el máximo de rendimiento para poder alcanzar el amor. Entonces, a lo mejor en acuerdo dijeron algo así como, bueno, ¿y qué te parece si ya después, ya que tienes la lana, ¿verdad? Ya que lograste el dinero, pues entonces sí le invertimos de tanto porcentaje al sacar a la muchacha para pasear, así asado, ¿no? Entonces, si se cumple el punto uno, pues podemos cumplir el punto dos. Entonces, el que anda buscando el dinero no quiere el amor precisamente, pero accedió porque le ayudó al otro, ¿no? Al otro objetivo. Y entonces, uno quiere y el otro está. Así más o menos es como funciona en nuestro interior, pero aquí con los burritos se los pongo como que en perspectiva para que lo podamos entender cómo funciona nuestro mundo interior y por qué es que la guerra vive dentro de nosotros, no con las personas de afuera. Cuando vamos entendiendo y entrenándonos en esto, la vida se percibe diferente y la vida es de mejor manera. Con esto termino yo mi exposición el día de hoy. Me encantaría saber cómo te identificas con toda esta información, si tú has podido, a través de todo lo que te fui explicando, ¿verdad? Captar algo de cómo estás tú estructurado y qué es lo que se te está impidiendo. Y ojalá que esta herramienta del por qué, para qué te haya servido y para abrir la mente un momento y que la puedas poner en práctica. Por favor, comprométete contigo mismo. El compromiso no es conmigo, es contigo para ir hacia la persecución de esa mejor versión interna que tú debes de generar en ti mismo. Coméntanos, escríbeme para saber qué fue lo que más te gustó de esta primera sesión, qué fue lo que te impactó, qué te hizo pensar, qué te hizo reflexionar sobre ti mismo, esta información que te fui brindando. Y bueno, como quiera queda este acceso en el link para que tú lo puedas ver las veces que tú quieras. ¿Para quién es este curso para el que estamos invitándolos? Estamos teniendo fechas continuas de apertura en curso y diplomado emocional. Es para ti si quieres olvidar sucesos desagradables en tu vida. Y olvidarlos significa dejarlos atrás y superarlos. No es como que nada más los borres así sin haber sacado el aprendizaje. Si quieres superar a tus amores del pasado, es decir, si tú estás pensando todavía en él o la
persona que era mejor que la que tienes ahorita y que fue el amor de tu vida y que o que fue un amor tórrido y no lo has podido olvidar. Y estos amores del pasado me impiden disfrutar los del presente. Entonces es importante superarlos, cerrar el ciclo. Si quieres aprender a amarte a ti mismo, súper valioso, o sea, porque nunca le vas a dar el amor necesario a alguien o vas a saber que siquiera que es amor si no has aprendido que es amarte a ti mismo. Si quieres obtener confianza, seguridad, valor en las tomas de decisiones, en el avance hacia tu futuro, a la vivencia y experiencia con placer del presente, este es el curso para ti. Si quieres aprender a poner límites emocionales, primero a ti y luego a los demás, porque también tenemos que aprender que los límites no se los pones a los demás, te los pones a ti. Si quieres tener las relaciones sanas, ¿no? O sea, que puedas tener estas habilidades desarrolladas para que todas tus relaciones se encuentren sanas. Si quieres dejar de repetir los mismos errores de la vida, esos patrones repetitivos, toparte con el mismo tipo de gente o que te ocurren los mismos resultados en en las situaciones diferentes. Si tú quieres alcanzar metas que te parecen imposibles, no, yo nunca voy a lograr poner el negocio, yo nunca voy a poder bajar de peso, yo nunca voy a, todos esos yo no, de este momento, te invito pues a que tomes parte de estamos reuniéndonos y hacer una agrupación que genere valor para la sociedad, porque eso es algo que nos ocupa. Aquí te dejo el QR para que puedas ver nuestras redes sociales y te unas a nuestra comunidad. Gracias por haber estado en esta conexión.